Muy buen día, mi nombre es Ismael Ruelas, soy alumno de la Maestría de Administración de Negocios en Calidad y Productividad de la Universidad TecMilenio. Mi propósito de vida es ser feliz, aprender algo nuevo cada día y transmitirme felicidad, habilidades y conocimiento a mi entorno social para ser mejores personas. Primera etapa del proceso de IMAI, definir. Datos generales del proyecto. Mi proyecto de certificación de Green Belt se desarrolla en la compañía Apelsa, específicamente en la planta de Pet Matrix. Es una empresa de ramo alimenticio para mascotas donde fabricamos premios en forma de hueso y rollo. La parte del proceso donde desarrollaremos el proyecto es el área de horneado y secado en la planta de Pet Matrix. Enunciado del problema. Antecedentes. El horno de secado es un equipo utilizado para reducir el porcentaje de humedad en el producto abajo del 16% y llevarlo a una temperatura de cocción de 85 grados centígrados. El crecimiento de la producción del año 2018 al 2021 ha sido muy significativa. En el año 2018 contábamos con 2 hornos de secado y una producción mensual de 48 toneladas. En el 2021 incrementamos el número de secadores a 11 y una producción mensual de 210 toneladas. El enunciado del problema es alto consumo de energía eléctrica, 180 kilowatts por hora en promedio por estufada en los productos de rollo 7 y 9 de High Free, en el secador 11 de la planta Pet Matrix, de acuerdo con los registros obtenidos en las estufadas de rollo 7 con pollo realizadas del 9 al 26 de febrero del 2021 con los lotes de producción que aquí se muestran. Alcance del proyecto. Aplicado en el secador 11 de la planta de Pet Matrix. Producción de rollo 7 y 9 con pollo. El ahorro de energía durante el proceso de cocción hasta una temperatura de 60 grados centígrados. Para temperaturas mayores a los 60 grados centígrados, el ahorro de energía no aplica. Contrapesos. Cumplir con los pasos programados del proceso, alcanzar la temperatura programada en cada paso, no aumentar los tiempos programados del proceso y cumplir con los perfiles de humedad relativa en el producto menor al 16%. Métrico primario. El métrico primario es el consumo de energía eléctrica dado en kilowatts hora, donde en el secador 11 de la planta de Pet Matrix. ¿En qué producto? En el rollo 7 y 9 de High Free con pollo por estufada. Los límites de especificación son un valor mínimo aceptable de reducción de energía eléctrica de 35 kilowatts hora y un valor máximo aceptable de reducción de energía eléctrica de 70 kilowatts hora. Gráfico inicial de mi Big Y. Como podemos ver en la gráfica del proceso del secador 11, mostramos el desempeño durante el proceso, la energía que tenemos por kilowatts hora. Es esta línea que aquí estoy señalando. La temperatura en grados centígrados, que es esta línea. La humedad relativa, que es la línea que va más abajo, y la temperatura ambiente. Análisis de la causa raíz. En el análisis de la causa raíz tenemos como cabeza de pescado el alto consumo de energía eléctrica en el secador número 11 y a través de una lluvia de ideas se coloca en cada espina las diferentes posibles causas a este problema. Mapa de procesos. En nuestro mapa de procesos tenemos los diferentes departamentos e involucrados en el proceso como lo son calidad, selección, el área de selección, el hornero, el auxiliar del hornero, supervisor y mantenimiento. Entre las actividades principales que se realiza el hornero y el auxiliar se encuentra revisar qué producto se va a meter, revisar el buen estado de los sensores, cargar el secador con carros de producto, cargar recetas, registrar, lógicamente arrancar el secador, registrar las temperaturas y el porcentaje de humedad cada media hora
Al término del secado del proceso, sacar los carros del secador, dejarlos en espera una hora y media para que llegue a su temperatura ambiente y después de ahí que lo revise el departamento de calidad para ver si el producto está conforme de acuerdo a los estándares de calidad. El CIPOC. ¿Cuáles son nuestros principales proveedores? Cocina, manufactura, calidad, selección, investigación y desarrollo y mantenimiento. ¿Cuáles son nuestras entradas? El número de carros que vamos a meter al horno, tipo de producto, especificación de la receta, sensores de humedad y de temperatura en buen estado. Hoja de proceso, registro de carpeta de control de secado. Las salidas, producto horneado de acuerdo a las especificaciones de secado, producto con humedad relativa fuera y dentro de especificación, producto con temperatura fuera y dentro de especificación. Nuestro cliente es selección y nuestros requerimientos son que la humedad relativa del producto sea menor al 16%, que la temperatura llegue de acuerdo a la especificación del proceso y el tiempo de horneado también de acuerdo a la especificación que tenemos del proceso. Con respecto a nuestro proceso tenemos qué producto vamos a secar y revisar antes lo que son los sensores de humedad y de temperatura. Cargar el secador, colocar la receta, arrancar el secador y llenar la hoja de proceso, registrar la temperatura y humedad cada 30 minutos. Al término del proceso, sacar los carros y que estos sean validados por calidad. Cuando tenemos un producto no conforme por alta humedad en el producto, se vuelve a meter el producto a los secadores, pero con una nueva receta de resecado. Análisis, causa y efecto. Entre los requerimientos que tenemos son 4 específicamente. La humedad, que sea menor del 16%, la temperatura programada en cada paso, los tiempos de secado de acuerdo a las especificaciones del proceso y la presentación del producto. Entre las entradas del proceso tenemos el número de carros que van dentro del secador, la parte del operador, temperatura del proceso a secar de acuerdo a la receta, el porcentaje de humedad también de acuerdo a la receta, tiempo del producto a secar, el porcentaje de humedad relativa del ambiente, la temperatura ambiente y la época del año. De acuerdo a estos requerimientos, el que nos da mayor valor es el tiempo del producto a secar. Después de siguen estos dos, que es la parte de la operación, la parte manual que hace el operador al cargar la receta y lo que es el porcentaje de humedad relativa del producto a secar. Después de esto tenemos nuestro AMEF inicial. En nuestro AMEF inicial encontramos 2 efectos potenciales de falla con valores de NPR de 360 y de 405. Estos efectos el primero sería, el modo de falla sería producto crudo y con posible problema bacteriológico que viene siendo un punto de control, crítico de control. ¿Sí? Para esto ya tenemos las acciones recomendadas, establecer recetas preestablecidas en el programa y lo que es el responsable y la fecha de realización. Y el otro punto es el porcentaje de humedad alto al término del proceso, que también viene siendo un incumplimiento de calidad, porque también es un punto de control de proceso. Y también tenemos la acción y el responsable y fecha para realizarlo. Definición de las X. Tenemos como variables de entrada el número de carros en el secador, que es una variable continua, la cual sí estamos midiendo. El operador o el hornero es una variable discreta que no lo podemos medir. Lo que es la receta de secado en cuestión de tiempo, temperatura y porcentaje de humedad son variables continuas y ya se están midiendo. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente, que también es una variable continua, y esta sí no la que estamos midiendo. La temperatura ambiente, que también es una variable continua y la estamos midiendo. La época del año, sí es una variable discreta que no la tenemos especificada, no la estamos midiendo. Segunda parte del proceso de IMAIC, medir. El primer punto es identificar el sistema de medición. La energía eléctrica que consume el secador en el proceso de trabajo es medida a través de un equipo de medición de calidad de energía de la marca ABB.
La temperatura del secador, el porcentaje de humedad relativa, la temperatura ambiente son registrados por el sistema principal del equipo. Definición del gauge y forma de recolección de los datos. Las pruebas aplicadas al producto son destructivas. Se designan 3 inspectores. Toman 3 productos cada uno de 6 estufadas diferentes. Cada estufada cumple con la condición de secado y las pruebas se toman de la misma zaranda para que esta sea homogénea. Y aquí podemos ver esta tabla donde tenemos la recolección de los datos obtenidos para la prueba que presentamos, donde presentamos el RIR. Estudio del RIR. Aquí en la tabla nos muestra la evaluación del sistema de medición para la humedad del producto, donde el gauge RIR total nos da un 18.21%, lo cual es considerado bueno y confiable en la parte de lo que es la medición. El número de categorías distintivas nos da un valor de 7, el cual es aceptable a partir de 5, de acuerdo con el sistema de análisis de medición. En la gráfica, podemos ver la gráfica de barra que nos muestra una tolerancia en el sistema de medición de 20.16% y un 8.13% en lo que es la tolerancia de la repetibilidad. En la parte de lo que es la reproducibilidad tenemos como un 18.45% y en la parte a parte tenemos un 108.84% que nos indica que estamos tomando el total de las muestras. Pruebas de habilidad de la Y. Con respecto a la capacidad del proceso de la Big Y, de los kilowatts hora, esta tiene la capacidad ya que los valores que obtuvimos en el CPK y en el CPK son mayores a 1.33, teniendo un valor de 6.42 y un PPK de 0.81. En la gráfica 1 podemos ver valores individuales en rojo debido a que la gráfica muestra una tendencia positiva. La gráfica de normalidad que nos presenta nuestra Big Y nos da un valor de P igual a 0.282, el cual es mayor a 0.05 con un índice de confiabilidad del 95%. Pruebas de habilidad para las X. Aquí tenemos 2 gráficas. Uno es de temperatura, la cual tenemos aquí al lado izquierdo, y el otro es el porcentaje de humedad relativa que tenemos aquí al lado derecho. La gráfica de normalidad que obtenemos de la temperatura cumple al darnos un valor de P de 0.853, que el cual es mayor a 0.05 con un índice de confiabilidad del 95%. La gráfica de capacidad, o aquí los datos de capacidad de la temperatura del secador nos da como resultado un CPK de 2.28 y un PPK de 2.06. Ambos valores son mayores a 1.33, lo que nos quiere decir que el proceso tiene la capacidad. En cuestión a la gráfica de normalidad que obtenemos de la humedad, cumple con las pruebas de normalidad a darnos una P igual a 0.406, mayor a 0.05, lo cual nos dice que los datos son normales. La gráfica de capacidad para el porcentaje de humedad nos da un CPK de 5.44 y un PPK de 1.34. Igual que la gráfica anterior, mayores a 1.33, lo que nos quiere decir que el proceso tiene la capacidad. Para lo que es la temperatura ambiente, la gráfica de normalidad nos da un valor de P de 0.053. Los datos son normales, son mayores, el valor de P es mayor a 0.05. La gráfica de capacidad para la temperatura ambiente del secador nos da un CPK de 4.89 y un PPK de 1.52. De igual forma, mayor a 1.33, tenemos un proceso capaz. Etapa 3 del proceso de IMAI. Analizar. Análisis estadístico gráfico.
La prueba de transformación de Box-Cox es para lo que es la gráfica de probabilidad de temperatura, es la que más se ajusta con un valor de Anderson-Darling de 0.184 y un valor de P de 0.899. Para la gráfica de probabilidad del porcentaje de humedad relativa, la prueba que más se ajusta es la de Box-Cox, al igual que la del log normal, con un valor de P de 0.147. Para la gráfica de probabilidad de la temperatura ambiente, la transformación de Johnson es la que más se ajusta con un valor de Anderson-Darling de 0.257 y un valor de P de 0.692. Para lo que es la gráfica de probabilidad de nuestra Big Y, la que mayor se ajusta es el valor, es la del valor extremo más pequeño, con un valor de Anderson-Darling de 0.107 y un valor de P de 0.25. Cabe mencionar de que en estas gráficas de probabilidad también podemos aplicar lo que es la normal, que es la opción más sencilla para trabajar con ella. Análisis de las variables. Lo que es el informe de resumen para lo que es la temperatura, aquí podemos ver nosotros todos los valores estadísticos los más importantes. Para lo que es el resumen de temperatura tenemos un valor de P de 0.853 con una media de 50.658. Para lo que es el porcentaje de humedad relativa tenemos un valor de P de 0.123. Para lo que es el informe de resumen para lo que es la temperatura ambiente, el valor de P nos da en 0.053 y el informe de resumen para la Big Y nos da un valor de P de 0.282. Estos valores de P son idénticos a los que acabamos de ver en el slide pasado. Las pruebas de hipótesis. Realizamos 4 pruebas de hipótesis con respecto a nuestra Big Y. Lo que es la temperatura del secador, lo que es el porcentaje de humedad relativa, lo que es la temperatura ambiente y lo que es la época del año o temporada. Las 3 primeras anteriores se realizan utilizando el método de regresión para 2 variables continuas. Y la última utilizamos el método ANOVA para variable discreta variable continua y variable discreta con un solo factor. El resultado que nos dan las 4 pruebas es la aceptación de la hipótesis alterna, ya que nos da un valor de P menor a 0.05, aceptando que existe una correlación entre las variables independientes y dependientes. Definición de las variables críticas. Como resultado de la prueba de hipótesis nos quedamos con 4 variables críticas que va a ser la temperatura, el porcentaje de humedad, el porcentaje de la temperatura ambiente y lo que es la época del año. Etapa 4 del proceso de IMAIC. Mejorar. Posibles soluciones, matriz de Puck. Se selecciona en este concepto de soluciones tenemos aplicamos cuatro soluciones para poder evaluarlos con ciertos criterios de evaluación, que son los criterios que nos dan nuestros clientes, que es el porcentaje de humedad al 16%, el tiempo de secado de 18 horas, la apariencia del producto, que esté doradito, los pasos de secado y lo que es la disminución del consumo de energía de kilowatts hora. La solución que mejor se adapta es la calefacción por compresión y resistencias a partir de 60 grados, que es este que tenemos sombreado con verde, que nos da una puntuación de 6.4. Evaluación de soluciones. En esta evaluación obtenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas de nuestra Big Y, que son los kilowatts hora, que es lo que presentamos, lo que estamos viendo en esta parte.
Todas estas, esta ecuación sale utilizando los principales requerimientos que nos piden nuestros clientes. El plan de implementación. En esta tabla nos muestra el plan de implementación donde vienen las actividades que se van a realizar, quiénes son los responsables, cuál es la meta que se requiere conseguir, cuál es la duración del planeado, el alcance y que la tarea, el cumplimiento de la tarea. Para este plan nosotros ya tenemos un cumplimiento del 100% de este plan de implementación. Diseño de experimentos. De los 4 factores que determinamos, con las pruebas de hipótesis, 3 de ellos tienen un valor de P menor que 0.05, que son estos 3, temperatura, porcentaje de humedad y lo que es la época del año, quedando fuera lo que es la temperatura ambiente, ya que nos da un valor de P mayor a 0.05. Aquí podemos ver gráficamente lo que los que son, los que tienen los que son estadísticamente significativos. A, temperatura; B, porcentaje de humedad; y D, lo que es la época del año. La gráfica de optimización nos dice que para lograr un objetivo de 110 kilowatts hora requerimos una temperatura del secador a 68.039 grados centígrados con un porcentaje de humedad del 40% a una temperatura ambiente de 28 grados en la época de invierno. Etapa número 5 del proceso de IMAIC, controlar. Resultados de la implementación. Podemos observar en los resultados de estas 2 estufadas una reducción de energía desde 250 kilowatts hora hasta 108.5 kilowatts hora. Estos 250 fueron, es una estufada que se realizó antes de implementar el proyecto, y esta otra estufada esta ya fueron los datos que obtuvimos después de haber implementado el proyecto, teniendo una reducción, como decimos, de 141.5 kilowatts hora. Gráficos de control antes y después. Se realizan los gráficos de control para los kilowatts hora, para lo que es la temperatura y lo que es el porcentaje de humedad relativa, obteniendo un proceso más controlado de lo que veníamos trabajando antes de implementar el proceso. La nueva habilidad del proceso. Aquí lo que hacemos es una comparación de las habilidades del proceso antes de implementar el proyecto y después de haber sido implementado. De donde tenemos lo que es la capacidad del proceso de temperatura. Antes teníamos un CPK de 2.28 y un PPK de 2.06. Ahora nuestro CPK es de 5.13 y un PPK de 5.28. Y se puede observar gráficamente la que es mucho más esbelta, ya con la mejora. De igual forma, podemos ver el CPK y el PPK para los procesos de porcentaje de humedad relativa y de los kilowatts hora, donde existe una mejoría en estos valores. Plan de control. El plan de control va ligado a nuestro AMEF de proceso, y las acciones realizadas en el AMEF nos dan una seguridad del plan de reacción si se llega a presentar alguna desviación de las variables. Nosotros tenemos aquí nuestras variables, las características sobre qué producto, sobre qué proceso, cuáles son las tolerancias que tenemos, cómo lo vamos cuál es la evaluación técnica del método, el tamaño, pues por estufada, la frecuencia, cuándo se va a realizar, el método de control a través de gráficos de proceso, de receta precargada, los planes de acción, cuando lleguemos a tener alguna eventualidad en alguna de nuestras variables y quién es el responsable. Nuestro nuevo MEF, vemos los puntos que nos salieron arriba de 360 NPRs, que fueron estos dos, 32, lo que es el parámetro producto crudo y con posible problema de bacteriológico, y lo que es el porcentaje de humedad alto, que representa un incumplimiento de calidad.
Estos dos efectos potenciales de falla se realizaron las acciones recomendadas y ahora nos dieron estos nuevos valores de nuestro NPR de 36 y de 32. Ahorro del proyecto. Para calcular el ahorro del proyecto sacamos un promedio de la estufada antes de implementar el proyecto. Nos daba un total de kilowatts hora, un promedio de 191 kilowatts hora. Y ya después de haber implementado el proyecto, el promedio de los kilowatts hora por estufada fue esa hora de 109 kilowatts hora. Nos da como resultado un ahorro de 81.51 kilowatts hora, lo que viene a representar en cuestión de pesos 8,773 pesos mensuales. Y esto multiplicado por los 12 meses del año, tenemos una proyección de 42,373 pesos. Y como esto lo vamos a replicar por lo menos a 10 secadores, el ahorro proyectado sería aproximadamente al año de 423,730 pesos, que es un ahorro económico muy cercano al objetivo. Este es el ahorro mensual de 45,000 que habíamos establecido y replicado a los 10 secadores sería aproximadamente 450,000 pesos por año. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.